El arminiano lo que dice es: Dios te provee suficiente gracia para que respondas al llamamiento de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y yo soy Gerardo. Y hoy día vamos a continuar con el tema de la predestinación, que siempre es un tema fascinante. Hemos leído los comentarios que han puesto, hay comentarios que hay que retomar. Pero antes de tocar todo este resumen, quiero aprovechar para decir algo que siempre me olvido de decir. Pero este video tiene abajo 2 canales, porque ahora YouTube permite hacer eso. Está mi canal, donde este podcast está hosteado, ¿no? Está administrado, pero también está el canal de Gerardo, tu canal. Y como Sí. salen los dos, quiero invitar a la gente y, si puedo forzarlos de alguna forma, a que se suscriban a tu canal también, porque ahí tú subes contenido, subes prédicas y eso es importante. He visto comentarios, alguien comentó en un video pasado: este podcast es muy corto, es solo de 1 hora y media, quisiera escuchar a Gerardo 3 horas. Bueno, en su canal tiene prédicas largas y ahí pueden disfrutar y divertirse un buen rato. No sé, Así que 3 horas. suscríbete. No, Con la gente... predicaciones de 3 horas, te puedes No, imaginar. pues, varias prédicas, Podcast, ¿no? podcast sí hay, ¿verdad? De 3 horas. Yo he Muchas visto algunos que, sí, sí, sí. bueno. Pero bueno, eso quería decir ahora al comienzo, que la mayoría de gente está ahí. Y la predestinación, que es el tema que nos trae ahora. Nos quedamos la semana pasada, y vayan a ver el episodio de la semana pasada, donde hablamos de los distintos modelos de la predestinación. Si bien es cierto que el modelo calvinista es uno de los más populares, históricamente Arminio responde a eso, entonces se tiene un diferente entendimiento de la predestinación. La predestinación necesariamente es un tema que hay que tratar porque está en el texto bíblico explícitamente, pero no son los únicos 2 modelos. Está el modelo, o mejor dicho, cómo trata el tema Karl Barth, por ejemplo, quien es un teólogo de los más grandes, o no, muchos dicen el más grande del siglo XX, que incluso si uno difiere con él, tiene que reconocer que tiene observaciones muy buenas, que retan a muchas conclusiones. Yo difiero con él algunas cosas, como con todos, es normal, pero es un teólogo sumamente inteligente y reta varias cosas. Y así también hablamos un poco de el molinismo, el modelo del molinismo, que también es interesante. Yo suelo decir que es filosóficamente un modelo bastante sofisticado y bien armado. Yo lo cuestiono porque no me parece tener la evidencia bíblica suficiente para sostenerlo, pero me parece que filosóficamente está muy bien armado. Y creo que nos quedamos con esos 4. No sé si hay algo más que complementar de la semana pasada, antes de entrar al tema de... tenemos 3 puntos a tocar hoy día: de la doble predestinación, que varios preguntaron, de la relación entre el tiempo, Dios y la predestinación, y de repente, si nos da tiempo, algo de Israel, que tocamos también un poco en el episodio pasado. Sí. ¿Dejé algo afuera? ¿O está bueno como resumen? No, estamos muy bien con eso. ¿Verdad que el resumen sí era importante que lo hicieras, Bruno? Recordar que no estamos argumentando de un vacío. Obviamente tenemos la base de la escritura, pero sobre esta base ha habido grandes hombres que han tratado de interpretar este asunto. Decíamos desde la semana pasada que muchas veces no se trata de si creemos o no en la doctrina de la predestinación, sino en cómo la miramos y cómo la interpretamos, y que quizás tenemos nuestras diferencias con algunas posiciones que se han dado, como las que mencionaste, ¿no? Calvino, Arminio, Molina, Barth, y dentro de estos modelos hay submodelos, como mirábamos en el calvinismo con su supralapsarianismo y su infralapsarianismo, que son maneras de tratar de entender y hacerle justicia a lo que el texto bíblico dice. Es interesante entonces recordar que inclusive dentro de estos modelos hay diferencias y realmente no se ponen de acuerdo a veces, ¿no? Esto de si Dios fijó propiamente de una manera anticipada antes de la caída, es supralapsarianismo,
antes de la caída, los destinos de gente que va hacia el cielo o hacia la salvación y gente que va también hacia la perdición. Ujú, Eh, a diferencia de estos están los infralapsarianistas, o que aun cuando creen en el decreto de Dios, piensan que en la mente de Dios la caída debe estar primero para luego tomar ciertas decisiones relacionadas con el futuro de los seres humanos. Por eso infralapsarios es justamente después de que el ser humano cae que el decreto de Dios incluye hacia dónde van entonces ciertos caídos ujú, y hacia dónde van otros, ¿no es cierto? ujú, Entonces, con base en eso, decíamos la vez pasada que necesitamos contestar el asunto de la doble elección, la doble predestinación, algunos ocupan diferente terminología. ¿Recuerdas que hablamos de eso? sí, sí, sí. Algunos, unos hablan de preterición como la palabra que describe el hecho por el que los que no van a ser salvos son destinados al lago de fuego, al infierno, a la perdición, y que esta es una cosa que se da pues al mismo tiempo en cuanto a la decisión, el decreto de Dios prácticamente apunta a unos para el cielo, digámoslo así entre comillas. Recuerden ustedes lo que hemos dicho ya en otros podcasts de lo que significa el cielo, la salvación, la vida eterna. Y el otro lado es el asunto de la perdición, el lago de fuego, el infierno en general. Ujú, Entonces, el problema con eso es que decíamos, y en nuestro plan ahora ha dicho que queremos tocar el asunto del tiempo. ujú, Creo que es importante y si no entendemos esto del tiempo, tampoco le miraremos salida al asunto de la doble predestinación. ujú, No todos creen en esa doble predestinación, como lo hemos dicho, ¿no? ujú, Varios de los teólogos importantes de el luteranismo, el anglicanismo, por supuesto, varios del anabautismo no se alinean con esto, no se alinean con la idea de una doble predestinación. Tengo por aquí, lo dejé, un librito del famoso Geisler, que el señor de una de las Es sistemáticas que tengo por armi- ahí, que él fue profesor del seminario de Dallas, pero tiene un librito que se llama algo así como Electo pero libre. ujú. Eh, Ah, no, el escamista. Siempre me lo confundo con el otro, el no, el de los mitos. Bueno, no importa, pero claro, Geisler sí es Olson, conocido. Olson ese. Olson, Olson, Sí, él es arminiano él es arminiano, sí, propiamente, sí. ¿no? Y estará en contra, obviamente, de esa posición de manera absoluta. Pero Geisler, en realidad, Mm, varios videos en el YouTube, se ujú, escribe Geisler, ujú, con G, ¿verdad? ujú, Sería interesante que alguno de nuestra audiencia lo pueda mirar para más información sobre él. Él tiene varios libros y uno de esos libros es un libro muy bueno para la discusión esta, que se llama de esa forma, algo parecido como escogido o elegido, pero libre, algo así. Es un libro en donde habla de varias de las cosas y de los elementos que deberíamos tomar en cuenta. La dependencia, por ejemplo, que el calvinismo supralapsiano tiene de ujú, Agustín, un estudio sobre Agustín, sobre el cambio que sucede con Agustín en su forma de mirar el libre albedrío, en su opinión, en su estudio. Agustín mismo pasa por un proceso al inicio y hasta más allá de la mitad de su ministerio. Todavía hay suficientes escritos de Agustín en donde parece estar insistiendo en que sí, el ser humano con toda y su condición caída tiene
algo que podríamos llamar libre albedrío. No es sino hasta el final de su vida ministerial, que Agustín cambia, y es precisamente de esa última parte donde se nutre Calvino Ujú. y se nutren muchos de los lapsarianos, ¿no? Aquellos que creen en la doble predestinación o la doble elección. Eso es pues un dato interesante, ojalá que pudieran echarle un vistazo, porque se darán cuenta también que es cierto que existen muchos que quieren denominarse a sí mismos como calvinistas de 4 puntos, calvinistas de 3 puntos, por ejemplo. Tres ya me Esto, parece, está raspando la... 3 de 5 es un poco complicado. sí, y yo tengo mis problemas también con ese tipo de hermanos teólogos que quieren insistir en ser seguidores de Calvino en esta dimensión, aunque no lo siguen completamente, no lo siguen en su tulip completamente, ¿no? Yo no veo la necesidad de por qué estar relacionándome directamente con Calvino, un teólogo a quien apreciamos, del que hemos aprendido, pero en términos generales es un teólogo como varios otros de los que hemos aprendido. Esto sería similar a como querer llamarnos luteranos de 2 puntos o de 3 puntos, luteranos de tres, ¿verdad? Por algunas de las concepciones bien fijas que tenía Lutero, ¿no? A Lutero Mm, lo apreciamos, aprendimos de él, hemos aprendido y seguimos aprendiendo, pero hay varias cosas con las que no estamos de acuerdo y por eso no nos vamos a llamar luteranos a medias, claro. ¿verdad? Entonces, igual con lo de Calvino, en especial con esto de la doble predestinación. Es cierto que sucede o que la Biblia enseña esto, y aquí nos topamos con un asunto que ya mencionamos en nuestra participación la semana pasada, Mm, eh, donde en la escritura habla de que existe un decreto o eh, elección de aquellos que no se salvan para el infierno. ujú. Ya hemos mencionado que esto más parece ser en algunos puntos una deducción por, ¿cómo se dice? Por default, Por implicación, sí. sí. Yo estoy en uno de mis propósitos para este verano gringo, ¿no? Invierno latino, es leer las instituciones de Calvino, Oh, porque nunca tuve tiempo para leerlas, honestamente. mm, Y cuando ya entré al PhD, ¿no? Una de las cosas que me preguntaron, bueno, que ya luego de que entraste, eh, conversaba un poco con los profesores ahí, conversaba con Timothy Yoder, quien es uno de los del lado de filosofía, ujú. y me dijo algo como, ¿no has leído las instituciones? Y se rió y me dijo, deberías leerlas. Y yo, sí, sí, yo sé, pero ya en este verano voy a leerlas, pero igual estoy leyendo un poco por encima realmente, sobre si efectivamente, porque es un poco de la crítica, creo, de las preguntas, si efectivamente Calvino sostiene una doble predestinación, que puedo encontrar rápidamente, y tú corrígeme, es que sí lo entiende. Ahora, no he leído mucho sus argumentos nuevamente, lo que puedo encontrar es que eh, su argumento parece ir por el lado de que todo, ¿no? Todo viene decretado por Dios, ¿no? Es decir, no hay, parece que el argumento yace en la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que pasa tiene que estar incluido en ese sentido de la voluntad de Dios, del decreto divino. Lo que me parece una mejor argumentación de decir, es por implicancia, que es lo que he escuchado muy, muy superficialmente. Pero, pero sí, o sea, yo personalmente tengo que leer las instituciones de Calvino, pero he escuchado por lo menos a diferentes personas decir, yo sí soy calvinista, pero no creo en la doble predestinación, yo sí no sé mucho, y claro, ahí hay que meter a Teodoro Besa en la conversación, ¿no? Pero no sé qué tanto sea Teodoro necesario Beza, hacer eso. sí, para aquellos que no lo saben, Teodoro Beza fue el que fue discípulo de Calvino y quedó en lugar de Calvino, Ujú, y a él se deben muchas de sus formulaciones más sistemáticas en realidad.
Mira, lo que pasa con Calvino, sus instituciones, pues por la gracia de Dios sí he tenido el tiempo de, por años en realidad, en el seminario el que servía anteriormente al seminario de Dallas, en el Southwestern, teníamos dentro del plan doctoral el pensum que incluía un seminario de lectura, un reading seminar, Ujú, donde tomábamos en serio este asunto de leer en abundancia y uno de los reading seminars era dedicado a Calvino y su institución, tal ujú, forma que prácticamente cada año leíamos con los estudiantes doctorales, leíamos la institución. Y a mí me parece que cuando lees a Calvino te das cuenta que su manera de argumentar es una manera que difiere bastante de la escolástica calvinista. Es decir, mm, la escolástica calvinista, comenzando con Besa y más adelante, es una escolástica mucho más ordenada en cuanto a la manera en que argumenta, el orden y cómo hace las conexiones. Calvino obviamente es un hombre sistemático, es un ordenado también, pero su orden es diferente. mm, Y la misma institución de la religión cristiana tiene su historia, como mencionábamos la clase pasada, en la que Calvino mismo va moviendo del lugar donde discute el tema de la elección. Eso, decíamos, te puede dar un poquito de luz sobre que el teólogo sistemático aquí de Calvino, él mismo está luchando con el asunto de dónde ponerla. La pongo al inicio, por ejemplo, mm, de la doctrina cristiana para que todo fluya y surja y se mira influido por ella, o lo pongo en medio más adelante en la doctrina de la salvación o en la doctrina de la eclesiología, por ejemplo. Y hay varios en este sentido, la institución va moviendo ese asunto al punto que algunos dicen que Calvino, en realidad, como está ahorita la institución cristiana, uno puede darse cuenta, no la tiene al inicio, ¿verdad? La discusión. mm. Eh, de todas maneras, lo lees y hay veces que uno se queda todavía con el sentimiento de decilo, pues, decilo, quiero escuchar lo que me digas. Y Claro, muchas veces Calvino no hace eso, y no claro. hace eso. Es decir, como que hay cierta también, yo no diría ambigüedad, más tacto, menos arrogancia en este sentido de saberse frente al misterio de Dios, por un lado, Mm, y por el otro, el darse cuenta que en este tipo de doctrina, la doctrina de predestinación, estamos tocando algo que si no tenemos un dato duro de la escritura, deberíamos ser cuidadosos al sacar conclusiones, ujú, porque esto está relacionado con varias cosas, Bruno. Una es la naturaleza de Dios, la eternidad, de lo que vamos a hablar en un momentito, pero también si el orden, la lógica, todo lo que rige al universo nuestro en el que vivimos, las ujú, leyes de la argumentación, las leyes de la lógica, ujú, se aplican a él de la misma manera que se aplican a nosotros. ujú, Es decir, las leyes de la causa y efecto, todas estas leyes que nos permiten pensar, reflexionar, hacer el sistema, sacar deducciones, sacar inducciones y la mezcla de las dos cosas. Todo esto tiene que ver con filosofía pura, si quieres, pero la pregunta teológica es si, siendo Dios el ser que es, el creador de todo, el creador del universo, si ujú. de verdad en Dios se pueden aplicar estas mismas reglas Claro. de manera innata, ¿no? Ujú, Y tengo que decir que algunos teólogos piensan que sí, piensan que la estructura racional, lógica del universo y con la cual también nosotros nos movemos, viene de Dios, le pertenece a Dios y Dios funciona también con este tipo de estructura, es su estructura. mm, Entonces, de ahí que algunos quieren negar inclusive que Dios, por ejemplo, pueda retroceder el tiempo, por decirte algo. Ninguno de nosotros puede hacerlo, ¿no? Aunque eso es complicado ante las discusiones de la ley, de la ciencia hoy en día.
pero para algunos, ya que esto no parece lógico para nosotros, tampoco debería ser posible para Dios. Digo que esto del orden que en Calvino tenemos no es que no sea ordenado, pero muchas veces miramos más limitaciones, creo que autoimpuestas, por el hecho de darnos cuenta que quizás estamos aquí frente a algo que nos supera totalmente. Cómo relacionar ciertas cosas con las demás. Hablábamos la clase pasada también que en la teología propia clásica hablamos de un Dios que está en control de todos sus atributos, los atributos clásicos que tenemos de Dios no lo dominan a Él, al contrario, Él es el agente que controla todos sus atributos y los gobierna a perfección, a plenitud, de manera perfecta, sin que podamos decir de Dios lo que a veces decimos de nosotros, ¿no? Es que me dominó esta área, ¿verdad? Es Claro, que claro. fui demasiado eh, científico en esto, ¿no? Y olvidé el elemento humano, sentimental, por decir algo. En Claro, Dios no claro. sucede eso. No te puedes sustraer, no puedes sustraer a Dios de ciertas dimensiones. Ujú. Entonces, cabe la idea a veces, cuando uno lee a ciertos teólogos calvinistas de escolástica, que se les pasa por alto esa dimensión al priorizar ciertos atributos sobre otros, como el atributo de la soberanía, por supuesto, es un atributo de Dios, pero se debería imponer a otros atributos de Dios. Es un atributo, mira, dentro de mis gráficas clásicas que tengo ahí sobre los atributos de Dios, no recuerdo de dónde provenía esta gráfica, pero el famoso triángulo con varios, El del diamante morado que tienes. sí, hay No. un, no, sí, hay un triángulo Los de ese atributos. color, Claro, pero que es pero de doble sentido. O sea, que tiene para arriba y para abajo. sí, sí. ¿Ese? Es que vos te acordás de algunos de los que les presenté en las clases, Sí. ¿verdad? De ese me estoy Pero acordando. sí, fíjate que mi manera de ver el asunto y tratando de explicarlo con gráficas Mm. era tratar de superar esa dimensión plana que algunos tienen de los atributos de Dios ocupando esta geometría. Ujú. El, el, el triángulo donde se habla de la omnipresencia, omnisciencia y todos los otros, los atributos morales, los atributos Ujú. ontológicos, todos estos, pero en el centro, algunos ponen la soberanía. De ahí que la soberanía parece ser el atributo Que gobierna central todo. de Dios, ¿verdad? Claro. Esto Sí. para mí es una especie de contradicción, porque si querés hablar de gracia soberana, por ejemplo, Ujú. que es uno de los títulos que más iglesias de corte neocalvinista quieren tomar hoy, Gracias. también debería decirse eh, soberanía llena de gracia, ¿verdad? O graciosa, como quieras decirlo. ¿Por qué? Me explico, porque, insisto, porque en Dios ningún atributo suyo lo domina sobre los otros. Eso es algo que nosotros no podemos entender. Claro. Eso creo yo que lo encontramos más en Calvino que en otros teólogos más adelante de él. Sí, algo que, por lo menos como yo hasta ahora, la mejor forma que he encontrado de hacerlo es eh, afirmando que el entendimiento de los atributos de Dios son los descriptores que usamos en diferentes momentos nosotros para intentar describir a Dios, ¿no? Porque la Biblia es eso, es para nosotros, pero que Ujú, ninguno abarca quién es Dios completamente, porque Dios es simplemente Dios. ujú, Dios es Dios incomparable a ningún otro, incomprensible completamente para nosotros, y los atributos son los descriptores que usamos. ujú, Toda gráfica es imperfecta, ¿no? Pero la gráfica que por lo menos yo uso hasta ahora, que me ha hecho más sentido, es como Dios, como simplemente un círculo ujú,
y como líneas que no lo llegan a tocar alrededor con los diferentes atributos, ¿no? Es como todos son descriptores que usamos de Dios sin poner ninguno al medio, porque Dios es Dios y todo, o sea, si hablamos de un aspecto tenemos que hablar de otro, porque Dios no es como nosotros, ¿no? Pero estoy seguro que alguien puede decir, no, no estás tomando en cuenta esto. Ok, está bien, pero es la mejor forma que he encontrado hasta ahora Sí. en donde me paro hoy en día, ¿no? Pero bueno, No, por eso entonces al llegar a, estamos hablando de la dificultad esta en la que Calvino se encuentra y muchos de nosotros también se encuentra al querer simplemente aplicarle la lógica a Dios como la aplicamos como nos la aplicamos a nosotros. ujú, Por eso es que es peligroso cuando alguien simplemente me dice, pero es que lo lógico es que si hay ciertos elegidos para la salvación y para la eternidad, lo lógico sería que los que no son elegidos para esto sean elegidos para lo otro. ujú, Entonces, esto sin darnos cuenta, aun cuando es un concepto importante, necesario, la lógica para entender la creación, para entender cómo funcionamos dentro de la creación, ujú, la pregunta que deberíamos hacernos es si también de la misma manera se aplica a Dios, ya ujú, que este, este decreto, como se le conoce en los círculos reformados también, el decreto de Dios, ujú, así, aunque hay obviamente palabras en el texto bíblico que ocupan esa frase, decreto, ujú, tu decreto, ¿verdad? Em, si la manera en que entendemos la lógica interna dentro de la creación, dentro del universo, debería ser algo que también se le aplique a Dios ujú. de la misma forma. Entonces, ahí hay una pregunta teológica válida, interesante, y si alguien, la lucha está en eso, ¿no? Habrá gente que cree que sí, que a Dios se le debe aplicar este mismo tipo de ¿Crees? razonamiento lógico, sí, y Me parece que, muy, muy inocente, ¿no? no, a lo que digo es que el razonamiento es este que te decía hace un No, 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 ratito. sí, sí te creo, digo, pero si, no sé, me parece un poco inocente pensar, y no, no, te creo que alguien lo ha dicho porque yo también lo he escuchado, digo, pero me parece un razonamiento muy inocente decir, bueno, la lógica que aplica a nosotros hay que aplicársela a Dios. O sea, si es Dios, no es tu amigo, ¿no? Parece Sí, un poco ilógico hacer esa equivalencia, no lo sé, pero te creo, o sea, yo también lo he sí, escuchado. ¿Ah? sí. De ahí que te hablaba hace un ratito de la necesidad de hablar de este tipo de atributo en Dios que a veces lo hemos confundido Mm, y hemos hecho de Dios ese hombre del segundo piso, ujú, de lo que se quejaba Paul Tillich, ¿verdad? Y su propuesta de teología sistemática es una respuesta a esta manera de querer entender a Dios con nuestros mismos criterios filosóficos de lógica sin darnos cuenta que el ser, el creador, ujú, eh, aunque comparte muchísimas cosas con su creación, es único y de la misma manera que comparte cosas con la creación, hay elementos en él que superan a la creación mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, ujú, más allá de lo que podemos entender. Y eso, una de esas áreas es precisamente la eternidad. Eso es que ujú, tenemos que hablar un poquito del tiempo, ujú, eh, ujú, del tiempo en el que sucede este tipo de acción, la predestinación propiamente, la elección o la preterición, si es que existe tal cosa, ¿no? ujú. Es importante que empecemos notando otra vez que la escritura nunca dice que Dios haya hecho eso. Algunos de los versículos ¿Que Dios ha que hecho qué, sorry? que haya hecho, que haya dado un dictamen, un decreto de preterición, digamos, señalando a unos para el infierno desde la eternidad. Hay algunos pasajes que se han querido ocupar para que digan eso y en Ujú, realidad lo que están diciendo es otra cosa.
entendidos, creo yo, más bíblicamente. Este es el caso, por ejemplo, de los pasajes de Romanos Mm. en relación con Faraón, por decirte algo. Claro, claro. Para esto te hice, para levantarte y que fueras. Aquí hay un ejemplo de que Dios sí hace esto. Si Dios hace esto, mire más de cerca el libro de Romanos. ¿Cómo entiendes tú el endurecimiento del corazón de Faraón que se menciona en Romanos 9 y en Éxodo, obviamente, repetidamente? ¿Cómo? Que la gente se raya mucho con eso. Yo tengo una forma de verlo, pero eh, ¿tú cómo lo entiendes? Si quieres, Mira, digo yo la tanto debemos acordárnoslo con lo que te dijo Will el otro día. Hay que aprender a que me leer dijo. Romanos en su totalidad Ah, Will, ya. y, ¿verdad? Tu profesor del Nuevo Testamento, ya así un poco sin mayor respeto, ¿verdad? Respeto, no va a haber respeto, es el profesor del Nuevo Testamento, de griego, y te está Will, está bien. enseñando Romanos. Hay que leer Romanos en su totalidad y Sí, no claro, claro, hacerlo claro. con pedacitos como Romanos 8 Ujú, o pedacitos, ¿verdad? Que lo puedo sacar de contexto y decir, esto ujú, significa. No, el caso de Faraón, el caso de lo mismo que sucede en el capítulo 9 al 11 ujú, relacionado con Israel, se autoexplican. El endurecimiento de Israel es muy parecido al endurecimiento de Faraón dentro ujú, de la, dentro de la, digamos, metanarrativa de Romanos, de la narrativa de Romanos. Si nos damos cuenta y leemos de cerca los primeros capítulos, encontramos a un Dios que se revela y ujú, que invita a todos los seres humanos a arrepentirse, a buscarlo, y ante la negativa del ser humano de no hacerlo, es que él empieza a simplemente eh, dejarlos, abandonarlos, es la palabra que se ocupa. Entonces, cuando uno lee Romanos más adelante, te das cuenta que el endurecimiento de Faraón no significa que él haya sido preparado desde la eternidad para ser endurecido. Si le sigues la lógica de Romanos, se supondría, si hay algo que tenemos que suponer, es que ujú. a Faraón se le dio tiempo, a Faraón se le invitó y fue de él el que decidió, y esto es pues obvio en el libro Claro, claro. de Éxodo, que después de haberlo invitado y llamado y llamado y llamado, este fulano en la medida que va pasando el tiempo se va endureciendo más y más y más y más. Y lo mismo sucede con Israel, ¿no? Israel que se endureció y lo ha endurecido Dios, Ujú. una obra de Dios con este pueblo lo ha endurecido parcialmente a consecuencia de su desobediencia cotidiana. Esto no supone ningún decreto antes, otra vez, de este asunto. Pero ¿cómo? Ahora, mi pushback a esto es en base, claro, que es indivisible, ¿no? En base a la omnisciencia y eternidad de Dios, justamente. En el sentido de que, y yo suelo decir dos cosas que me parece que el texto bíblico dice y nos metemos en problemas cuando queremos intentar unirlas. Faraón quería pecar absolutamente, quería, ¿no? Él por su propia voluntad quiso no dejar ir a Israel, absolutamente. Cualquier pecador y todos nosotros pecamos por nuestra libre voluntad, sin duda, ¿no? Ujú, Nadie me tuerce el brazo para hacer algo incorrecto o para hacer algo correcto. Al mismo ujú, tiempo, el texto bíblico para mí sí dice que Dios sabe lo que va a suceder y hay de alguna forma, y ahí está el punto, que no estoy seguro, y es donde yo suelo pararme un poco, que no estoy ujú, seguro que pueda explicar cómo, y que a veces no voy a pretender hacerlo, porque si el texto bíblico no me lo dice, yo no voy a pretender explicarlo. ujú, Dios tiene absoluta certeza, por ejemplo, en el caso de Faraón, que ujú, Faraón no nos iba a dejar ir. ujú, Y lo mismo con Israel, ¿no? Y hay ujú, sí sí veo cierta autoridad, no es la palabra, autoría, eso es lo que quería, cierta autoría
¿cierto? De alguna forma que Dios dice, bueno, yo lo he endurecido, ¿no? Yo lo voy a endurecer. Pero eso no le tuerce el brazo a Faraón, no es como que, pobrecito, ¿no? No tenía opción. Yo creo que ambas cosas se sostienen en tensión en el texto bíblico. Em, entonces, pero sospecho que tú no lo ves igual. Sí. No, es que mira, yo creo que para no, porque esto es un asunto complejo y la mejor manera que en el caso particular yo he seguido es, en primer lugar, sigamos de cerca lo que dice la narrativa bíblica. Ujú, En el caso de Romanos, veamos que desde el inicio Romanos nos habla de que fueron los hombres los que se apartaron y que en virtud de ese apartarse Dios los abandona y les permite, y el permitir aquí entre comillas, ujú. también de esto, para ponerlo de alguna forma, resulta el endurecimiento. Les ha venido endurecimiento, dice Dios, para con Israel, obviamente en algo que él hace, que él supervisa, pero ya no es simplemente una acción que antecede, en este caso particular, la desobediencia del ser humano, la desobediencia de Faraón, la desobediencia de todos los seres humanos y de Israel en particular. Entonces, debe notarse junto a esto, Bruno, que cuando lees Romanos, te das cuenta que, por ejemplo, esto que hablabas y que me preguntabas sobre el asunto de los vasos para gloria y los vasos para deshonra, Ujú, esa misma imagen se ujú. basa en este entendimiento. Cuando a Pablo le pregunta entonces, por qué culpa ¿Quién ha Dios? resistido su voluntad? Sí, La voy a comentarlo. respuesta, la respuesta de Pablo, Aquí además está. de la que ya sabemos de quién eres tú para contender con Dios, es decir, hay una Sí. dimensión que no vas a poder entender, Ujú. pero mira lo que dice en el versículo 21. Eh, ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Exactamente. Aquí se Ok. introduce, este versículo 21 es bien interesante porque es un Ujú, versículo que Lutero, Agustín y varios otros teólogos lo han ocupado, esta descripción de lo que somos los seres humanos. ujú, Agustín es famoso por haber hablado de la masa corrupta que somos, ujú, la masa corrupta que somos. ujú. En el argumento del apóstol Pablo aquí es, ok, una vez que el ser humano ha desobedecido y se ha endurecido y se ha apartado, entonces sí es relativamente fácil decir, bueno, Dios, después de que todo el mundo se ha endurecido, se ha apartado y merece el castigo de Dios, entonces sí es fácil decir, Dios va a decir, de este montón, de esta masa que está acá, corrupta, masa perditionis, dice Agustín, ¿verdad? Masa Ujú. destinada a la perdición. De ahí, si Dios puede recoger y hacer de esto algo bueno y de lo otro simplemente dejarlo para donde, para donde va. Claro, Pero aquí otra vez debes acordarte, ya no estamos a ese nivel que muchos quieren poner a Dios. Antes de que la creación fuese, antes de que de ese y de eso que tenemos que hablar en este momentito, la relación de Dios con el tiempo claro, y esa porque, creación. entrando a eso, para mí el argumento es, ok, o sea, no hay un antes en el sentido de que si alguien me pregunta, cuando yo mismo me he preguntado, ok, esto cabe dentro de la omnisciencia de Dios, de lo que Dios ya sabía que iba a suceder, dentro de todo el plan de salvación, o sea, dentro de la encarnación, ¿no? Del Cordero inmolado, dentro de todo esto, no, no puedo yo decir que, o no, sí, algo que no me veo diciendo jamás es diciendo, no, Dios no sabía esto, ¿no? Para mí cabe dentro de la omnisciencia de Dios y por eso, bueno, es inevitable desviarse el tema, ¿no? Pero por eso cuando No, he no, leído argumentos de teísmo abierto, sí. eh, siempre terminan
limitando esto porque creo que es necesariamente la consecuencia lógica de su Ujú, argumento. Yo digo, no puedo firmar esto, ¿no? ujú. Eh, claro, la pregunta, ok, todo esto sí, el ser humano es responsable de su pecado, todo el mundo tiene que afirmar esto, pero esto de acá es parte ya del plan de salvación, el endurecimiento de Israel y todo esto que luego Pablo toca más adelante. Bueno, desde aquí también. Yo sí, ahora, no precede en el sentido de que está en la línea temporal, sino que si es que entendemos que está en la eternidad, porque Dios es creador del tiempo, a mí no me genera mayor problema, pero no sé. No, sí, el asunto, otra vez, y aquí yo quiero insistir, perdóname, Bruno, Dale, 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 en no, está bien. en cuanto a que para que tengamos claridad nos demos cuenta de que algunas de las cosas que a veces se han dicho como que prueban que Dios de una sola vez creó a ciertos humanos para mandarlos al infierno, esa no es la lógica de pasajes como Romanos, por ejemplo. El endurecimiento proviene de la desobediencia de Está bien, Israel, de la desobediencia de Faraón, de la desobediencia de todos los seres humanos en los primeros tres capítulos, ¿verdad? Esto absolutamente. no es simplemente, Dios decidió que esto iba a ser así, por eso es que esto está pasando de esta manera. Espérame, Ujú. vayamos por orden. Ok. El texto bíblico dice que la razón del endurecimiento, la razón de que eran ciegos, como tantas veces el Señor también le dice a los fariseos, esta ceguera Ujú, se debe a la falta de obediencia, falta de fe, falta de responder positivamente a lo que Dios les pide, a lo que Dios ujú, manda, a lo que Dios les invita. El caso de Faraón, ¿por qué entonces debatir con Dios? El argumento de Pablo, bueno, todos son desobedientes, uno de la masa perditionis, Dios los ha querido ocupar para una cosa y los otros lo ha querido ocupar para otra. Todavía ahí no estamos en el momento ese teológico que algunos quieren poner esas acciones afuera del tiempo, aún antes que estos hubieran vivido, hecho nada, ¿verdad? ujú. La lógica del texto es otra. No, claro, Eh, claro. O sea, y si- nadie, y eso creo que es importante hacer esta aclaración, porque creo que varios se confunden con esto. Y yo siempre me acuerdo de una forma en la que lo explicó nuevamente profesor Alan Perdomo. Le voy a tirar la culpa. la culpa, de todas maneras. Le dijo, a ver, y creo que, o sea, lo explicó de una forma muy pastoral que a mí me quedó grabado hasta ahora, que es, nadie va a llegar a la eternidad diciendo, ay, mira, yo quise creer, pero Dios no me eligió. No, yo quise, ¿no? Pero Dios no me eligió. Ni alguien va a llegar a decir, yo la verdad que no sé qué estoy haciendo acá, porque yo nunca creí, pero Dios me eligió, así que qué bueno, ¿no? Él lo dijo de repente con otro tono, Sí, pero, no con el pero sarcástico que un vos poco del ocupaste hace sarcasmo que yo le tiempo. estoy metiendo, pero, pero que creo que, claro, desde la óptica, y eso es lo que hay que entender, ¿no? Desde la óptica humana, la invitación a el arrepentimiento, a la conversión, a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, está abierta a todos, ¿no? Y de eso no hay que dudarlo, ¿no? Como cuando la gente dice, no, entonces, ¿para qué oramos? ¿No? Digo, pero, espérate, la Biblia me lo dice explícitamente, no tengo ningún problema con eso. Entonces, la invitación al Evangelio está abierta a todos y nadie conoce, ni en la postura más calvinista que puede existir, creo yo que he leído algo de que, bueno, entonces yo sé quiénes están predestinados, ¿no? Entonces, hay que recordar eso, la invitación del Evangelio, yo lo he dicho antes, pero lo volveré a decir, Calvino abrió una misión, una compañía misionera, ¿no? Él entendía eso claramente, entonces no hay que confundir las cosas. Desde nuestra óptica, la invitación del Evangelio se debe hacer a absolutamente toda persona, independientemente de cuáles sean las conclusiones a las que uno llegue en ese texto. Pero sí.
No, sí, pero hay mucha más tela que cortar en relación con eso, Bruno, Sí. porque algunos, digamos, habiendo hecho estas observaciones que acabamos de hacer Ujú, sobre el libro de Romanos, digamos, en el ujú, libro de Romanos no aparece nadie que uno pueda decir, es que el texto dice que Dios, antes de la fundación del mundo, en este sentido, lo haya ujú. escogido para que fuese de esta forma. En especial en esto que estamos tratando, Ajá. digamos, la rebeldía, el pecado, la perdición en este sentido. Ni Israel, ni Faraón, ni el mundo en general se conciben así en Romanos. En Romanos siempre está la iniciativa de Dios que llama, que invita, que ofrece salvación a la cual el ser humano se resiste, desobedece, y en ese proceso encuentra, por supuesto, ceguera, encuentra degradación, encuentra endurecimiento. Lo interesante, por supuesto, es que eso no es algo que está fuera del alcance de Dios, sino que en el caso de Israel, por ejemplo, en Romanos 9 al 11, se da cuenta que el endurecimiento a Israel Ujú, le ha provenido de parte de Dios. ujú, Entonces, el elemento de la justicia es un elemento importante aquí. Lo que Dios ha hecho en relación con Israel es justo porque fueron desobedientes. Lo que ha hecho con Faraón es justo porque él también, después de recibir tantas invitaciones y llamamientos de parte de Dios, él simplemente desobedeció. Lo mismo sucede con los seres humanos en general. La revelación natural de los primeros 3 capítulos de Romanos tiene que ver con un Dios que hace ver su deidad a través de las cosas visibles y sin embargo el ser humano le ha dicho que no. Y en virtud de ese no del ser humano es que proviene el endurecimiento, la degeneración, que tiene su consecuencia en la paga del pecado como muerte. Ahora, eh, habiendo Ahora, dicho esto, ok, solo una duda rápida, bueno, no sé qué tan rápido, pero en Éxodo, ok, en, en Éxodo, la declaración, lo que Dios le dice a Moisés, ¿no? De yo voy a endurecer su corazón, el corazón de Faraón, viene primero, ¿no? O sea, cronológicamente digo, viene antes que todo. Tenía un cuadrito acá que ya no sé dónde lo puse, pero sí, viene cronológicamente antes o estoy equivocado. sí, mira, hay un montón de formas de argumentar eso, ¿no? Es decir, que, Sí, el que cuando, 4:21. Sorry, sí, o sea, sí, Éxodo 4:21, ¿no? Donde dice, Dios le dice, vuelve lo que no ha y oído, yo endureceré, su ¿verdad? corazón. Todo eso. ¿Cómo es que sucede eso? Sinceramente, estamos frente a un dato profundo, Ujú, complicado de encontrar simultaneidad en algo. Y aquí viene la solución. Por eso es que viene la solución ujú, que dan los escolásticos calvinistas, ¿verdad? El hecho de ujú, que no entendemos por qué el ser humano responde negativamente y la respuesta a eso es que estamos muertos y no podemos responder para nada a Dios. De ahí es que ya hay algo que antecede la voluntad del ser humano y antecede tu posición delante de Dios. Por más que señas que te haga Dios así, vos estás muerto y no te puede ver, ¿verdad? No puedes verlo. Esa es la solución teológica del calvinismo supralapsario, digamos. La solución del arminiano es de otra forma. Sí, el hombre ha desobedecido y merece el castigo, pero Dios en su misericordia nos ha dado una gracia. ¿Cómo se llama, Bruno? Si te acordás, ¿El del, esta arm- el del gracia, arminiano? Ah, ah, ¿resistible? ¿Resistible? ¿A eso te no, refieres?
No, es esta gracia antecedente con la cual Dios Ah, capacita al ser humano, a todos los seres humanos, para que en relación con el mensaje de Dios puedan responder al mensaje de Dios positivamente, puedan, aunque muchísimos obviamente no lo hacen. La respuesta teológica del arminiano no es que el ser humano no merezca la perdición, el juicio, sino que Dios ha provisto esta gracia previniente, le llaman, ¿no? Una gracia ujú, previniente, que otra vez ese es problemático. Aquí estamos entre dos estructuras teológicas, la del calvinismo, supralapsario, en especial, que te dice, no, el hombre ya está muerto y no hay ujú, forma de que pueda escuchar, y por eso necesita que Dios lo regenere antes de que pueda creer. ujú. ¿Verdad? Esta manera de presentar el asunto, no sé si cuántas veces lo has Sí, sí, oído. sí. Sí, o sea, sí, lo he escuchado varias veces. A mí, particularmente, no. A ver, no me genera, honestamente, problemas ese lado de la ecuación. Em, el punto en donde, no, por el que nunca me veo diciéndole que sí a Arminio, es por el argumento nuevamente de la eternidad de Dios y la omnisciencia de Dios. O sea, más allá de toda la explicación, que yo sé que me estoy saltando varios pasos ahí, ok, dale, la explicación que quieras, perfecto. Dios sabía que esto iba a ser así, así o no. No puedo yo decir no, no sabía. No, no, no No, me veo haciéndolo. Em, y a no, es veces, que no, claro, ujú, dale, dale. no, pero es que tampoco Arminio no creo No, no, que Arminio, trabaje tienes a razón, ese nivel. he mezclado El cosas. asunto, ah, No, he ¿cómo? mezclado cosas, porque es cierto, Arminio no habla de eso, más bien habla de la presencia de Dios. Eh, con el lado de Arminio es más cómo él describe, y me parece que el argumento va más en defensa del libre albedrío de Dios, aunque yo sé que Roger Olson va a estar en contra de eso, y dice, la base del arminianismo no es la defensa del libre albedrío, sino de, no me acuerdo qué dice, pero no le gusta esto de la base de la defensa del libre albedrío. Sí, Eh, sí. sí, no le gusta. Que está bien, Es, no, pero sí. mira, lo que nosotros, creo yo, Bruno, debemos notar aquí son los dos instrumentales teológicos que ambas escuelas ocupan. Ujú, Por un lado, el instrumental teológico que quiere ocupar el calvinismo supralapsiano acá es el hecho de que ya que todos fuimos, eh, todos somos pecadores y estamos muertos y ujú, no podemos responder para nada a Dios ante esta cuestión que nos anticipa en términos de voluntad, nos ata a la voluntad, al fin de cuentas, no hay libre albedrío en ese sentido para nada en el ser humano. Por eso es que requiere esta herramienta teológica por la cual la regeneración antecede a la fe. Y ahí tenemos un problema bíblico severo, ¿no? Por lo menos ujú. para mí, porque en la escritura la fe es la que es el instrumento por el cual tú te aferras digamos, a lo que Dios te ofrece, y de aquí nace la regeneración. Juan capítulo 1. La lógica calvinista, sin embargo, es, no, tú no puedes responder a esto porque estás muerto. Y ya que no puedes responder porque estás muerto, Dios te tiene que regenerar primero para luego poder creer. ¿Ves lo Claro, que estoy ahora, yo me diciendo? acuerdo que una vez hace tiempo, y me acuerdo porque me quedó grabado en la cabeza y dije, algún día le voy a preguntar esto de nuevo. Cuando tú que comentaste esto, de que es cierto, ¿no? Que la Biblia dice, la fe viene por el oír. Ahí está. Y entiendo que el argumento era, que es el que Y está el diciendo oír la ahora. palabra de Dios. Ajá. Exacto, sí, exacto. Entonces, ahora, mi pregunta era,
este pasaje necesariamente está hablando de un orden cronológico o de una explicación interna del ser humano. ¿Por qué? Más allá de cualquier postura que uno tenga sobre esto, creo que nadie puede negar de que escuchó el Evangelio y que tuvo fe, ¿no? Cualquier creyente. Digamos, Ujú, desde nuestra perspectiva experiencial, esto es ujú. así, ¿no? De la misma Sí, forma que podemos decir, claro, yo puse mi fe en Jesús, yo me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en ujú, Jesús. Creo que eso sí. todos podemos y lo decimos, ¿no? Nadie me torció el brazo para creer en Dios, nunca sentí eso. Pero eso no necesariamente significa que Dios esté obrando así. O sea, no sé si ese pasaje anula necesariamente la lógica de que la regeneración en tu corazón, si quieres, ocurre previamente, porque no tendrías forma de saberlo tampoco experiencialmente, ¿no? Entonces, no sé si Ujú. ese pasaje podamos llevarlo a ese grado. No lo sé. Ahí es donde me genera ciertas dudas. No, pero la prioridad, si lo que sí es, digamos, ese sería uno de muchísimos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan Ok. de la prioridad de la fe Ujú. para ser hijo de Dios. ¿Qué necesitas para ser salvo? Fe, Tener fe. sin Ok, duda. otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito para ser salvo? No, espérate que te regenere el Señor. Está bien, pero Espera es que... que eso es algo que no está en tu control, entonces no hay nada que hacer ahí de nuestro lado. Por eso te estoy diciendo, pero a lo que se le dice y con toda seriedad al carcelero de Filipos es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La regeneración es parte de la salvación, ¿o Claro. no? Sí, sí, sí. Entonces, pero entonces cree y serás salvo. Está Juan bien, 1, claro. otra vez, los que creen recibieron la potestad. Este orden del Nuevo Testamento es violado con este principio teológico de que para que vos puedas creer tenés que ser regenerado primero. Cuando en Y no, realidad el orden, por misterioso, por profundo que sea, el orden explícito, expreso es cree y entonces serás salvo. Recibe y entonces serás hijo. ujú. Recibe, acepta y entonces serás regenerado. Esta, esta, esta forma, digamos, que se abunda, decir, Sí, 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 los claro. que creyeron fueron unidos, Ujú, los que aceptaron, ¿verdad? La ujú, ujú, predicación, en las cartas del apóstol Pablo varias veces se ocupa este mismo orden. ujú. Entonces, si querés, por lo menos el orden expreso más claro es que la fe precede a la salvación. Sin duda. Claro, el argumento del calvinista es, no, tiene que ser al revés, porque si Pero no es al revés, no tiene lógica. ¿no crees que puede estar hablando de cosas distintas? O sea, una cosa me parece que puede ser, o sea, que es, obviamente, ¿no? Ujú, No, no puedes ser salvo si no crees. Tienes que creer ujú, para ser salvo, ¿no? Sin fe no ujú, puedes ser hijo de Dios. ujú, Otra cosa puede ser los textos que están buscando, ¿no? Inspirados por Dios, que están explicando cómo Dios, en su plan de salvación, cómo Dios hace las cosas. O sea, no ves la posibilidad, no te digo porque, y ahí es donde yo, no sé, por lo menos hago esta distinción de que, qué es lo mínimo que tengo que decir en este pasaje, qué es lo que luego yo puedo o no creer que esto significa, pero qué es lo mínimo que tengo que decir para no violentar el texto bíblico, ¿no? Creo que lo ujú, mínimo que tengo que decir es que efectivamente, para cualquier persona, de nuestra perspectiva, eh, es fe para ser hijo de Dios. Pero ujú. no sé si es que necesariamente tenga que decir, ok, estos otros van en contra de esto. Veo y de repente tú puedes estar en desacuerdo, ¿no? Y decir, no, bro, Ujú, estás ujú. diciendo todo mal. Veo la opción de que estén hablando de aspectos distintos de efectivamente la salvación. ¿Tú no ves que haya esa posibilidad? ¿Cómo se dice en inglés vos? La prueba de la carga de la prueba. ¿Cómo es la cosa? La La carga de la carga prueba, de sí, sí, la carga de la prueba, creo que sí, yo lo he dicho así, la, la, la tiene sí, la aquel carga de que la me prueba. quiere probar eso con otros Ok, pasajes bíblicos. Y ahí ok. hay un problema para la gente, porque, o sea, dame aunque sea, dame aunque sea un versículo en donde la regeneración vaya primero
y luego la fe. Y ahí están en problemas. Y están Ok. en problemas otra vez para mí porque esta es una herramienta teológica, lógica, otra vez para aquellos que ya tienen este sistema. Ahora, con el arminiano por su lado lo que dice es, no, Dios no es tuyo, tú no lo has hecho, no es tu mérito. El arminiano lo que dice es, Dios te provee suficiente gracia para que respondas al llamamiento de Dios. Tú, al fin de cuentas, decides rechazarlo, pero tú decides no, pero Dios te ha dado suficiente para que digas, para que tomes una decisión. Ujú, Entonces, el problema con eso otra vez es el acusarse mutuamente, ¿no? Por el lado del arminiano, decir que esta mentalidad calvinista termina en lo que decíamos la vez pasada, ujú, termina en haciendo un monstruo de Dios, y el otro es la acusación del calvinismo para el arminiano, es decir, que el arminiano le quita la gloria a Dios con esto. Yo creo que mm. ninguno de los dos está en lo correcto en este sentido, porque, y aquí tenemos que entrar ahora de alguna manera en el asunto del tiempo, Ok. que es, creo yo, Ah, una de las, si no lo central de toda la discusión. Mientras no ujú, entendamos esto, lo ujú, demás no funciona. Es ujú, decir, para mí, mira, Bruno, tanto el calvinista como el arminiano presuponen una imagen de Dios, presuponen un Dios que actúa en el tiempo antes. ¿Cómo te lo pongo? Ya te me friseaste, sí. dicen por ahí. Espero Ah, que yo no a me ver, haya. ahora, a Ahora ver. está bien, ahora está bien. Ya, No ahora sé sí. si. Me quedé en que tanto el arminiano como el calvinista decías tratan a Dios y el tiempo como como que, o sea, presuponen que Dios actúa antes del tiempo. Ah, por ahí me quedé. No sé si entendí bien. Sí. Decíamos en la semana pasada que algunos que insisten en esta manera de entender la predestinación sin darse cuenta a veces rayan en la idolatría. ¿Por qué digo eso? Porque el del Dios que hablan, con Ujú, todo lo que quieren decir de él, es un Dios que actúa con toda la soberanía que ellos dicen a veces que actúa, pero ujú, actúa de una forma limitada, actúa de una forma creatural, para ocupar una palabra que ocupan muchos católicos, para hablar de estas características de la criatura, ¿no? Y por ujú, eso lo de idolatría, espero que me estoy dando a entender. ujú, Cuando planteas que el decreto de Dios es una acción que sucedió, sí, teóricamente en la eternidad, ujú, pero que funciona prácticamente de manera temporal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otra vez, Arminio lo que dice es ujú, Dios previó. Y el calvinismo dice, no, Dios decidió ujú, que esto iba a suceder 2000 años después, ¿verdad? En nuestro tiempo. ujú, Él decidió que dentro de 2000 años las cosas iban a suceder de esta manera. ujú, Y, y las dos formas presentan a un Dios miniatura, presentan a un Dios que en su relación con el tiempo se relaciona, si querés, con mayor amplitud, con mayor conocimiento, con mayor penetración o con mayor horizonte de visión, pero al fin de cuentas limitado por el tiempo. Porque el mismo Dios que aquí para el arminiano mira con anticipación que ujú, aquel va a decidir por Dios y así lo elige,
es al mismo tiempo el mismo Dios que para el calvinista decide con anticipación, ¿verdad? 2000 años, que así van a ser las cosas en el tiempo. Él las mira desde atrás y lo fija desde atrás, ¿verdad? Esa manera de entender el asunto es idolátrica, por decirlo menos. Idolátrica ¿Cómo crees tú que... Sobre, dale, dale. porque idolátrica porque hace a Dios un gigante, si querés, pero alguien que todavía está dependiendo del tiempo. Siempre sus decisiones están, al fin de cuentas, mediadas por el tiempo, ya sea por el cuestión del conocimiento o ya sea por el fijar en el pasado. Fíjate en esta distinción, fíjate en esta distinción. Si es cierto, y lo es, porque la escritura lo dice en varios pasajes, que las decisiones, el decreto, sus decretos son eternos, tu palabra es eterna. Si es cierto que eso es el caso, principalmente con la doctrina de la predestinación, esta doctrina es una doctrina eterna. Eso Correcto. significa que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Es Está decir, fuera que del tiempo. estrictamente hablando, no podés decir que Dios hizo algo en el pasado. Estrictamente no podés decir que Dios miró con anticipación algo. Dios no mira con anticipación nada. Dios está fuera del tiempo. Él no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Su manera de mirar la creación, de acceder a la creación, de relacionarse con la creación es uno de los, de los misterios más profundos porque Él, desde nuestra perspectiva, está en el futuro ya, para ponerlo, es decir, nosotros estamos esperando por el futuro, pero de acuerdo con el dato bíblico, si es eterno tal como él dice ser, él no espera por nada. Él no Correcto. mira, dentro de 2000 años va a pasar, va a venir este Bruno que no sabe ni qué cree y que... Está bien, no, ya. Pero ahora, Y entonces, tengo... no, esa dimensión del tiempo, esa particular manera de entender la doctrina como una doctrina eterna en la que a mí como teólogo me toca resolver cómo se conecta la eternidad de Dios con el pasado, el presente y el futuro, es donde está la problemática últimamente. Mi, mi sugerencia es, por ejemplo, que cada vez, porque los que citan el texto fácilmente van a decir, bueno, pero la Biblia dice antes de la fundación del mundo, No, antes que claro, los es mundos fuesen, antes que lenguaje los mundos fuesen, lógico. desde los días de la antigüedad, por ejemplo, cuando en el Claro, Antiguo claro. Testamento, ¿no? Sí, sí, sí. Antes que nacieran los montes, Claro. Pero no, cuando, creo que eso, cuando lenguaje analógico, creo que hasta yo lo he leído en teólogos de corte calvinista, dicen, no, pues esto es lenguaje analógico. ¿De qué otra forma quieres que te lo diga, no? Una poesía de los salmos no tiene sentido. pero Pero... entonces, a eso es que voy. Entonces, si reconocemos teóricamente que esta es una acción eterna, Ujú, no pongamos un antes, estrictamente hablando, antes de la creación, ujú, antes de la creación. ¿Qué quiere decir la escritura cuando habla de cosas que suceden antes de la creación? A lo que se refiere que son acciones eternas. ¿Está ok, conmigo? A lo sí, que se ya. refiere que son acciones eternas. A eso se refiere. Son acciones eternas. La eternidad no es ni pasado, ni presente, ni futuro. Es como esa enorme esfera dentro del cual está el tiempo Ujú, propiamente. Y ahí está nuestra profunda incapacidad. Cuando yo digo Dios ya hizo ciertas cosas y localizo esas cosas simplemente en el futuro o en el pasado, ok. principalmente en el pasado, estoy convirtiendo la eternidad de Dios, estoy destruyendo la eternidad de Dios al fin de cuentas. Entonces,
Para mí lo más honesto y lo más humilde y lo más, en este sentido, obediente, que responde, digamos, a la forma en que el apóstol Pablo termina su famosa sección del capítulo 11, ¿no? Oh, profundidad de lo de Dios, porque Ujú, realmente no lo puedo entender esta ujú, manera. Por qué hacer un sistema que trata de explicar destruyendo lo que es la eternidad de Dios, tanto el arminianismo como el calvinismo? Porque los dos se va, y el molinismo es igual, los dos se basan sí, sí, en sí. un querer entender, Molinismo me en un parece querer peor, pero entender cómo se relaciona la eternidad con el tiempo. Eso yo no lo puedo entender. No voy a poder entenderlo, creo, ni siquiera en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta es una característica, un atributo intransmisible de Dios. Dios hace, y aquí está otra vez la limitación de esto, porque al decir hace, esta es una acción, y ujú. para que haya una acción debe haber tiempo, ¿Por porque, qué? porque el tiempo es esto, ¿no? Y una acción Claro. requiere una. Yo discutiendo con estudiantes de doctorado, decir, vaya, explícame, definime el tiempo, ¿qué es tiempo? Me decía, tiempo es esto. Ok, ¿qué quieres decir entonces cuando Dios es eterno? Entonces, ¿qué quieres decir? Que para Él no hay esto, Ujú, ¿verdad? No hay esta sucesión de eventos eh, que lo afecten a Él correcto. y, y que en este sentido cuando se describe algo sobre él, no deberíamos estrictamente describirlo como algo que pasa en él así. Él hizo esto, antes no lo había hecho, ahora lo hace. Eso es tiempo. Ya, Porque pero está. si el tiempo es, a ver, pero si el tiempo es creado por Dios, que crea todo, Ujú, no existe un algo fuera, si quieres, del tiempo. O sea, claro, yo entiendo que no existe un antes, ¿no? Pero así como la Biblia no tiene forma de decirnos antes o sea, la forma en que usa el lenguaje de eternidad es antes de la fundación del mundo, por poner un ejemplo, sí. no existe, o cómo le llamas tú al Ujú, momento, si quieres, que está mal dicho ya, de ujú. la creación del tiempo. Ah, Claro, que no hay un momento antes de la creación del tiempo porque no hay tiempo. O sea, o si la pregunta más grande es, ok, entiendo tu perspicacia, a tu reticencia al tratamiento del tiempo. ¿Cómo lo entiendes tú? es que por eso es que se habla de la doctrina de la creación también como un misterio. Ujú, El hecho de que, y mira, pero esto no es cuestión solo de teología, Bruno. ujú, Tú sabes que las ciencias humanas, antes de que surgiera esta famosa teoría que hoy es la que más se sostiene sobre el inicio del universo, el inicio del tiempo, el Big ujú, Bang, ¿verdad? Antes ujú, de esto se creía que la creación, el universo era eterno en ese sentido, pero luego la ciencia en sus estudios y sus mediciones y sus formas de entender cómo el mismo universo funciona hoy, cómo que se está ujú, expandiendo, cómo que está quitándose de calor, o todas las cosas que explican los científicos han llegado al reconocimiento de que sí existió un momentito en el que el universo inicia, dirían muchos, ujú, ¿verdad? Hoy la discusión es más compleja que eso, pero a lo que voy es que inclusive los mismos científicos, cuando uno les confronta, bueno, ¿y qué hubo entonces antes del Big Bang? mm, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Porque me hablan de milisegundos, que en términos de milisegundos se empezó a enfriar y que se está expandiendo así de la misma forma. ¿Qué hubo antes? No saben responderte, no hay un antes. De hecho, claro. hace poquito estaba leyendo un informe de uno de los últimos científicos
tratando de explicar este asunto de por qué no pueden hablar de que exista un antes del Big Bang, ¿no? Antes Ujú. del Big Bang. Y para ellos la respuesta que este fulano tenía es que cuando preguntamos por un antes del Big Bang, la pregunta es ilógica, la pregunta no hace sentido. Claro, porque no hay algo para ellos antes de, ¿no? De Entonces, la creación. sí, junto con una de las concepciones centrales de esto es que el tiempo y el espacio van de la mano. No puede Claro. existir tiempo sin espacio y espacio sin tiempo. Ahora, Ujú, ¿qué hay antes entonces de la creación? No hay un antes, no hay un espacio, no hay un tiempo para que lo coloques al gigante Dios tomando decisiones sobre el futuro de este universo. Lo único que existe antes del Big Bang o el antes de la creación ujú. es la eternidad de Dios. Claro, Y la es Dios. eternidad de Dios, otra vez, cuando le preguntamos, si somos estrictos en este estudio de la escritura, lo que sucede antes de la creación es la eternidad, pero la eternidad, estrictamente hablando, no está al mismo nivel temporal de la creación, no es un antes. Claro, Dios sí, no sí. se paró antes de crear, Dios no se paró antes de crear Ujú. y dijo, allá veo otra vez, ¿verdad? El, No, claro, porque eso ya sería ponerlo en el tiempo. ya está, y a este lo elijo, soberanamente lo elijo dentro de 2000 años. Allá lo elijo. Esa, a esto me refería la semana pasada. Ujú. Eso es una figura idolátrica de Dios, en la Ya. que, en la que hemos caído en la trampa de Paul Tillich, que con razón criticaba, Dios no es otro individuo en la esquina del universo tomando Ujú, decisiones ujú, desde el inicio o desde a lo más arriba. ujú. Dios está en este sentido fuera, pero acordate que todas estas palabras tienen su límite también, porque Dios, estrictamente hablando, no está antes del tiempo ni fuera del tiempo. En Él no hay tiempo. Estar fuera es otra palabra de geografía. Estar Claro, claro. fuera. Entonces, a lo que voy es cuando aplicas esto a la doctrina de la predestinación, se te Ujú. mueven todas. Entonces, ¿Por qué? um, O que sea, mi punto va a, por ejemplo, los pasajes, bueno, en general, lo que vemos en Isaías, ¿no? Que lo que él determina, nadie puede ir en contra de eso. Lo de Gálatas, que habla de en el cumplimiento del tiempo, en el sentido de que sí, aunque Dios está fuera del tiempo, no, por él no transcurre el tiempo, y yo sé que fuere, pero bueno, tenemos que hablar del lenguaje antropomórfico, porque a lo contrario no podríamos decir nada. Eh, hay una, hay una certeza de resultado, cuanto menos esto se menciona ciertos hechos, que me lleva a decir, ok, hay un control de parte de Dios. Entonces, claro, si bien el tiempo no transcurre por él, está fuera del tiempo, su accionar con respecto, porque nosotros vivimos en el tiempo, su accionar con respecto a la ujú, creación ujú, se da en el tiempo, ¿no? ujú. Entonces, con respecto a la predestinación y en general a lo que Dios hace, no hay igual un elemento por el elemento de la certeza, de la omnisciencia de Dios. ¿No hay este elemento aquí también? ¿O cómo lidias tú con eso? No, otra vez, yo no tengo ningún problema en este sentido, con la soberanía, con el control, con Ujú, que Dios, a él no le sorprende nada, como si dirán los del Open Theism, ¿verdad? sí, No, yo no tengo ningún problema con eso. El problema que yo tengo es con que hacer que Dios haya tomado decisiones. Esto es lo que Barth critica, que ujú, Dios haya tomado decisiones como tomamos decisiones nosotros en el tiempo. ujú, Yo decidí hace 40 años ir al seminario. Sí, tú hiciste eso y tu vida es dependencia
es el resultado, el correlato de aquella decisión que tomaste ahí. Y entonces, claro, nosotros humanos no tenemos ningún No, problema en claro, hacerlo, pero cuando hay lo una, aplicamos, Dios, claro, hay una linealidad en nuestro accionar porque nosotros solo podemos actuar linealmente. Claramente esto no es así con Dios, pero sí hay, eh, eh, o sea, sí coincides en que hay una seguridad de resultado, por eso no sé de qué otra forma ponerlo, de que Dios asegura que algo va a suceder, ¿no? En varios pasajes de la Biblia, claro, y no lo hace sí, antes, ok, entonces, pero ¿cómo lidias con eso con respecto a la ahí predestinación? volvemos. La pregunta tiene razón. La Ujú, pregunta es, cuando llegas a ese punto es, ¿cómo es que Dios, siendo el ser eterno que es, ujú, se relaciona con nosotros en el tiempo? ¿Cómo es ujú, que Dios se relaciona con nosotros en el tiempo? Siendo el soberano, siendo el amoroso, siendo generoso, siendo providente, siendo el que conoce todo, a quien no se ujú, le escapa. ¿Cómo es que Él se relaciona ujú. con nosotros? Y la respuesta, ¿sabes cuál es? No sé, Ok, no sé. Él es Dios. Lo que no debo hacer yo es hacer de él un humano que piensa como un humano, que planea como un humano, que claro. anticipa como un humano. Él, la certeza del resultado no es porque él simplemente lo haya planeado de esa forma y que lo anticipó y lo vio desde lejos para que sucediera de esa manera. No, Dios es eterno. Eso es poner a Dios una vez más en el plano temporal. Y es lo dificilísimo para nosotros porque como seres creados estamos condicionados por tiempo y espacio, pasado, Ujú, presente y futuro. Y no podemos entender nada afuera de esas tres categorías, pero Dios no es así. Dios correcto. está sobre estas categorías Ajá, nuestras. ujú, Entonces, estrictamente hablando, no entendemos la doctrina de la predestinación. Y si no la entendemos, si dejemos que todos estos modelos que se nos presentan son modelos limitadísimos y que corren el peligro de distorsionar a Dios y hacerlo uno de nosotros, lo que debemos fijarnos más es en qué contexto se menciona esta doctrina, ya que debemos, creo yo, y esto no les gusta mucho porque a muchos les parece que debemos seguir insistiendo y presentando modelos de cómo interpretar la doctrina de la predestinación o los actos eternos de Dios, tratar de poder relacionarnos al fin de cuentas. Y mi manera de ver el asunto es hace rato decir, no, no puedo hacerlo, pero déjeme ver en el texto en qué partes aparece esta doctrina, cómo se ocupa esta doctrina, para qué se ocupa esta doctrina, que es mucho más beneficioso para entender la voluntad de Dios en relación con la mención de esta doctrina. Sabemos que la doctrina de la predestinación debería enseñarnos que la salvación es a través de pura gracia, que no es el ujú, mérito humano. Sabemos que la predestinación generalmente aparece en pasajes pastorales de seguridad para el creyente en medio de dificultades, por ejemplo. A Dios no se le escapa nada, ujú, a Dios no se le sorprende nada, el predeterminado consejo de Dios, el apóstol Pedro, no, esto no fue sorpresa, hombre. ujú, Dios está en claro. control de esto, por favor, ¿verdad? Entonces, y eso por otro lado, y luego darnos cuenta que quizás hacerles un poquito de más, de ser un poquito más generosos con aquellos que no comparten ciertos modelos. Por ejemplo, el modelo de Bart. Bart se da cuenta de esto que te estoy diciendo. Ujú, ujú. Esto no es mi cosecha, No, lo eh, sé. esto, es, esto es, esto no es mi invento en ese sentido, ¿verdad? Esto es invento, ¿verdad? Esta es la realización, para ocupar un anglicismo, de Mm, grandes teólogos como él. ¿Por qué, por qué habla de que la eternidad puede ser en un momento? La teología de la crisis, por ejemplo, la teología del encuentro, por ejemplo,
la teología de existencial del momentito, del chispazo, de la realización que se da en el encuentro entre Dios y el hombre a través de la Biblia. Esta es una dimensión con la que quizás los evangélicos teóricamente no estarían de acuerdo, pero en la realidad están más de acuerdo de lo que se dan cuenta. Es decir, esto de que cuando encuentro al Señor, cuando siento el llamamiento del Señor, estoy entonces en contacto con la eternidad. Esto es esa dimensión eterna de Mm, la que hablan los teólogos existenciales como Barth, Bonhoeffer, incluso Bultmann en algunos sentidos, eh, redefiniendo, tratando de entender otra de las formas en que la eternidad se relaciona con la historia. La eternidad no se relaciona con la historia como teniendo iguales compartimentos, ¿no? La eternidad no se divide entre pasado, presente y futuro. La eternidad es un momento presente. No, no es un momento presente, ujú, pero ¿en qué sentido se relaciona con nosotros cuando Dios, para ponerlo otra vez analógicamente, entra y nos encuentra y nos permite que lo encontremos y se relaciona con nosotros? Esta es una discusión profundísima de lo que significa la eternidad hoy en día. Por eso te decía hace algunas semanas que si no ujú. has leído a, a, a Borges en su novela del Aleph, te das cuenta que este fulano ha captado algo que muchos evangélicos, esa dimensión del Aleph que te da vuelta por todos lados y que te dice, este es un lugar, pero no es un lugar. Desde aquí se puede ver todo el mundo. Desde aquí puedo ver hacia atrás, hacia adelante, hacia esa dimensión que trastoca todas nuestras concepciones de tiempo otra vez. Ujú. Va más allá de lo que Calvino o sus escolásticos, Arminio. Porque estoy poniéndome en los zapatos de alguien que escucha esto eh, por primera vez de repente. Porque alguien puede decir, ¿cómo es este dicho gringo? Eh, que don't throw the baby with the bathwater. No tires al bebé con el agua de baño, ¿no? Ujú, Porque, claro, si yo, voy a poner un pasaje bíblico, ¿no? El de Efesios 1:4, ¿no? Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ujú, Alguien puede decir, ok, es cierto, Dios está en la eternidad, Él es eterno, Él creó todo, está fuera de, con todas las limitaciones del lenguaje que esto implica. Ahora, si es que como tú has dicho, y en eso creo que todos deberían estar de acuerdo, no hay nada que sorprende a Dios. No ujú, hay, Dios tiene esta certeza de resultado, ¿no? ujú, Él actúa, con nosotros en el tiempo. ujú. Si es que, o sea, no resulta esto en lo mismo, la misma conclusión, por ejemplo, que puede tener una teología calvinista, corrigiendo, adaptando, matizando los, las concepciones que algunos pueden tener con respecto a la eternidad de Dios, en el sentido de que, si es que, claro, igual tienes la certeza de resultado, igual tienes la omnisciencia de Dios, ¿no? Nada puede sorprender a Dios. Ujú, Y creo que, y efectivamente, como he dicho, ¿no? Esto viene un poco de Bart, que hace buenas observaciones. Dicen, ojo, no hagan esto porque aquí creo que están equivocados. Ok, si eso de ahí, digamos, se toma en consideración, ¿por qué no acercarse, por ejemplo, a ese modelo? ¿O crees que hay una falla intrínseca? Y si crees que eso es así, ¿cuál es? Una falla intrínseca en el modelo tanto calvinista como arminiano. Yo creo, mira, yo creo que los dos sistemas tienen muchas cosas por las que uno debe elogiarlo y creo que esto es parte de nuestra tarea también. Ujú, Es decir, cuestiones relacionadas con la gloria de Dios, por ejemplo, el ujú, buscar siempre la gloria de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. La iglesia, esa es una dimensión muy calvinista.
y no por eso menos arminiana, ¿verdad? Los arminianos también buscan la gloria de Dios. Dentro del arminianismo, este deseo por evangelizar, este deseo por llevar el evangelio de una forma muchas veces apasionada, ¿verdad? Con todo esto, combinan, Bruno, varios aspectos de la misma doctrina sin que necesariamente seamos excluyentes. Yo me pregunto cada vez cuando paso por Romanos, otra vez, mira, el apóstol Pablo, ¿no? Hablando de todo esto que acabamos de decir, que Ujú, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios, cuán ujú, altas son, y todo lo demás que él nos dice, ¿verdad? Pero luego empieza esta parte del endurecimiento de Israel y ujú, él está seguro que esto es algo que ha venido de Dios por la desobediencia de Israel, que este endurecimiento parcial le ha venido y que Dios está dirigiendo este endurecimiento porque él también lo va a retirar, él dice, ¿no? Él lo ujú, va a retirar cuando la totalidad de aquellos que son gentiles lleguen a ser salvos, él va a retirar este endurecimiento. Sí, Dios está en control. En cierta forma diríamos, él cree ¿cómo dijiste? Certeza de resultados. ujú. Él cree en eso, pero al mismo tiempo miramos en el apóstol Pablo frases que nos desconciertan si solo nos quedamos con el lado calvinista de Pablo, ¿no? Porque dentro del mismo pasaje encontramos a Pablo diciendo, yo oro eh, con la esperanza de hacer salvos a algunos. Claro. ¿Cómo? ¿Qué no acaso me acabas de decir que esto es de parte de Dios y que Dios lo ha hecho? Pero al Ujú, mismo tiempo él mismo se retrae, y no se retrae, sino como se balancea al decirnos, no solo que él quisiera ser anatema por causa de sus hermanos en la ujú, carne, sino que, porque la iglesia ha sido llamada a conducirlos a celo a estos, y que yo quisiera, dice él, mm. que poder convertir, echando por tierra a tanta manera cuidadosa que a veces tenemos los teólogos para decir, no, el que convierte es Dios, el que convierte es Dios, ¿no? Y Pablo dice aquí en estos capítulos, llamarlos a que se arrepientan. Yo quisiera, tal vez si pudiera convertir a algunos. Esa doble posición del apóstol es que Arminio lo capta de un lado, los calvinistas lo captan de otro, y los dos como que se odian en el mismo ambiente y Pablo parece ser representante de los dos, ¿verdad? Y luego esta dimensión profundísima en la que estamos, en la que yo no creo que vamos a... Mi sugerencia que yo la hago para mí, cada vez que aparecen frases como antes de la fundación del mundo, póngale en la eternidad. En la eternidad Dios nos escogió. En la Ujú, eternidad Dios nos escogió en Cristo, ujú, ¿verdad? Eh, Otra vez, eso nos da una perspectiva de lo que dice, esto que acabo de decir del apóstol Pablo es lo que dice Barth también, que él en su doctrina de la elección dice que él cree en la elección, pero que le ora a Dios para que elija más gente. claro, es que desde nuestra perspectiva, o sea, no hay, no hay para dónde, o sea, nadie sabe, pues, por eso decía al comienzo, nadie sabe quién, incluso si uno afirma, pues, que ya es un número fijo, cerrado y Dios, con todos los temas que dijiste que hacen de Dios como Ujú, una especie de superhombre, incluso si ujú, eso fuese así, que efectivamente lo he visto también, ujú, eh, aún así, nosotros no sabemos quiénes serían, ¿no? Y la indicación del texto bíblico y de Jesús es bien clara, ¿no? Vayan a predicar a todos lados, vayan, y hagan discípulos a todos lados, no nos corresponde a nosotros elegir, ¿no? Entonces, claro, desde nuestra perspectiva, en ese sentido, no hace mucha diferencia, ¿no? Porque el Evangelio está
disponible a todo el mundo. Sí, vos sabés que existe cierto tipo de calvinista que trata de explicar eso con otros mecanismos, ¿no? El llamamiento interno, el llamamiento externo, todas estas son herramientas para darle solidez a un sistema que si no se protege con ese tipo de cosas, se derrumba. Y yo, honestamente, Bruno, miro todavía más allá en frases como la que te acabo de citar de Karl Barth. Ujú, Yo oro porque elijas a más. Yo oro, yo miro en esto un poco más de, vos sabés que Barth es pues comentarista grandioso del libro de Romanos. Y cuando pasa por este pasaje, precisamente este es el comentario. No se trata solo de que no sepamos quiénes han sido electos. Pues eso es obvio, no sabemos. ujú, Pero por la intención del apóstol Pablo y el hecho de que no conocemos cómo se relaciona la eternidad con la ujú. historia, cabe todavía que nosotros oremos, elige más, Señor. Ok. Claro, ahí asumo que la decisión es que es que, claro, parten de sistemas distintos, ¿no? ¿Qué expresión consideras que es la más correcta a la luz de la Biblia? Em, Ujú. ujú, ujú, Por eso te pero, digo, mira, ¿por qué tenemos, si la elección es eterna y no es ujú, pasada, ni ujú, presente, ni ujú, futura, sino ujú, eterna? ujú. ¿Por qué estamos tan contentos con colocarle verbos en el pasado, pero tenemos problemas para ponerle verbos en el presente? Bueno, porque la Biblia le coloca verbos en el pasado, ¿no? Claro, pero ya te hemos explicado que lo hace precisamente porque no hay otra manera de hacerlo, Está bien, para pero digo, llamar eternamente. claro, digo, pero si la Biblia usa terminología del pasado para llamar eternamente, Ujú. si me tengo que jugar a algún lado, me Ah, juego por seguir lo que la Biblia hace de usar no, sí, terminología al pasado. pero en Romanos tenés problemas con eso también, porque en el Ordo Salutis del capítulo 8 de Romanos, Ujú. incluso las cosas futuras Futura, son sí, lo pasadas. que glorificó. Claro, pero por eso, o sea, habla de, para usar esta certeza, ¿no? Habla de, lo pone Y en tiempo pasado, ¿no? A pesar de eventos eso es lo futuros. que eso es lo que te han enseñado, es lo que nos han enseñado a nosotros, pero la relación de la salvación en Ujú. Dios va más allá de pasado, presente y futuro. Se ocupan prácticamente el mismo tipo de verbos para todo, ¿no es cierto? Para hablar Está de bien. seguridad, claro, pero otra vez, Ah, ya, ya te eh, entendí. Ya, claro. me Sí, hay explico lo elementos que estoy pasados, diciendo. presentes, futuros en la salvación. Sí, sí, sí. Ujú. Y Este, entonces el asunto de eh, el asunto de esta conexión que te acabo de mencionar entre el apóstol Pablo, Bart y los verbos en presente para pedirle, porque Pablo dice, si ojalá pudiera ser a través del mensaje, ¿se entiende? claro, claro. Salvos algunos de ellos. Ujú, Ya, sí, Dios va a hacer esto en el futuro, va a ujú, quitar ese endurecimiento parcial y ujú. entonces, sí, todos los que eh, tienen que ser salvos de parte de Israel lo serán, pero en el momento, en el presente, yo hago esto tratando de alcanzar a los que pueda alcanzar y hacerlos salvos. Ahí está Claro. la dimensión presente también de esta discusión. Ujú, ujú, No creo que vamos a poder solucionar la relación entre la eternidad y la historia, porque la eternidad es un atributo incomunicable de Dios, ujú. más allá de lo que podemos penetrar. No se trata de un estadio previo a la creación, como si hubiera una precreación,
Se trata de el estado, la situación de Dios, Dios eterno, que hace cosas en la eternidad. Ya el hacer cosas en la eternidad es complicado para nosotros, porque Claro, ninguna de estas cosas, eh, el hacer, el accionar, todas las cosas que nosotros entendemos deben suceder en una cronología, en un cronograma, y eso no es en Dios otra vez. Yo me puedo pasar repitiendo esto por años y yo sé que claro, no van a claro. entenderlo. No, está Lo bien. único, lo único que yo puedo decir, Bruno, antes de terminar es Sí, sí. precisamente esto. En virtud de que no sé cómo hacerlo, debo ser generoso con aquellos que lo han tratado de hacer y no venderme realmente por ninguno de estos sistemas. Reconocer el valor que tienen ambos sistemas, reconocer los peligros que tienen ambos sistemas y ocupar la palabra predestinación, solo como la Biblia la ocupa. Por eso mi renuencia a ocupar palabras como preterición o esta elección de los no creyentes al infierno. La Biblia no lo hace así. Y yo no puedo entender eso, porque cuando lo hago de esa manera, lo hago como algunas de estas modelos lo han querido presentar, estoy denigrando a Dios. No me refiero a lo moral propiamente, aunque en algunos casos casi se llega a eso. Estoy degradando a Dios en su eternidad. Mm, está bien. Bueno, cerramos acá. Esto es un tema infinito, pero cerremos acá. Gracias a todos por una semana nuevamente. No se olviden que esto está en YouTube y en Spotify. Y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Bendiciones.